Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 3 de marzo del año 2026 y aquí estamos sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp, aquellos amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos, por valorar nuestro trabajo periodístico y por compartirlo con sus familiares y amigos. Mucha atención, que hay tensión en el Medio Oriente, este tema no para, siguen las noticias lamentables. 2 drones iraníes impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Tras el bombardeo se desató un incendio en la sede diplomática sin reportes iniciales de víctimas. El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos se intensificó ayer con bombardeos masivos y ataques a infraestructura energética tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, mientras Washington e Israel golpean Teherán y el Líbano. Irán respondió con misiles contra territorio israelí que dejaron al menos 10 muertos. El presidente Donald Trump aseguró que las operaciones seguirán a toda fuerza, aunque no descartó un diálogo futuro con un nuevo liderazgo iraní. La crisis golpeó el mercado energético luego de que Qatar Energy suspendiera su producción de gas tras ataques iraníes, disparando los precios en Europa en un 45%. En un incidente de fuego amigo, Kuwait derribó por error 3 aviones F-15 estadounidenses durante un combate contra drones persas. Los pilotos resultaron ilesos. Simultáneamente, ataques con drones alcanzaron la refinería saudí de Ras Tanura y un petrolero en el mar de Omán, amenazando el flujo global del crudo. La inestabilidad se extendió al Mediterráneo, donde Chipre evacuó el aeropuerto de Paphos y zonas cercanas a una base británica tras amenazas aéreas. Pese a denuncias de Irán, el OIEA confirmó que no hay daños en instalaciones nucleares ni niveles de radiación inusuales. El Pentágono rechazó versiones sobre ataques a un portaaviones estadounidense, mientras el gobierno del Líbano intentó desmarcarse de las acciones de Hezbollah para evitar una guerra total en su territorio. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Procuraduría suspende a los agentes interventores de la EPS SOS y Sabia Salud. El Ministerio Público también abrió investigación a 6 exagentes interventores de las mismas entidades. La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por 3 meses de los agentes interventores de la empresa promotora de salud del Servicio Occidental SAS EPS SOS Carlos Alberto Betancur Castañeda y de la EPS Sabia Salud William Humberto Salgado Gamboa. La medida se adopta por el incumplimiento de las funciones tanto de Betancur Castañeda como de Salgado Gamboa como agentes interventores, lo que ocasionó el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados de ambas EPS y el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y de las acciones de tutela durante el desarrollo del proceso de intervención forzosa de las entidades promotoras de salud.
El Ministerio Público detectó en ambos casos un deterioro en la sostenibilidad financiera que se vio reflejado en un aumento de los gastos administrativos y crecimiento de los pasivos, afectando gravemente la atención oportuna y eficaz a los pacientes. En su decisión, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación de los ex agentes interventores de la EPS SOS, Carlos Marino Escobar Vázquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Sergio Andrés Gil Celis, y de los ex interventores de Sabia Salud, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Pozo y Luis Oscar Galvez Mateus. El ente de control comunicó las decisiones adoptadas a la Superintendencia Nacional de Salud para dar cumplimiento de inmediato a las suspensiones de los agentes interventores. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Mucha atención. El Consejo Nacional Electoral impuso una medida de protección a favor de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tras concluir que fue víctima de violencia política de género por parte del representante a la Cámara, Duvalier Sánchez. La decisión ordena al congresista eliminar de inmediato una publicación realizada el pasado 13 de enero en su cuenta de Instagram, al considerar que contenía estereotipos y señalamientos que vulneraron la dignidad y legitimidad política de la mandataria. Además, deberá ofrecer disculpas públicas en la misma red social, las cuales deberán permanecer visibles durante 30 días como medida de reparación simbólica y garantía de no repetición. Tras conocerse el fallo, la gobernadora Dilian Francisca Toro celebró la decisión y la calificó como un triunfo para todas las mujeres que enfrentan agresiones y estigmatización en escenarios políticos. Vallecaucanas y colombianas, mujeres que luchan cada día por un lugar en la política y en la sociedad. Hoy celebro un triunfo que no es solo mío, es de nosotras. Es el de una causa justa, combatir la violencia política en contra de nosotras. El Consejo Nacional Electoral ha fallado en contra de Duvalier Sánchez, declarándolo responsable de violencia política contra la mujer. Esta decisión ordena el retiro inmediato de sus publicaciones de odio, un paso crucial hacia la justicia. Sé que muchas de nosotras hemos callado y sufrido en silencio. Las agresiones, los estereotipos, el odio disfrazado de control político que nos estigmatiza por ser mujeres. Yo lo vivo, ataques simbólicos en redes sociales que buscan silenciarme, dañar mi imagen, mi nombre, mi honra, mi confianza, mi feminidad y mi cuerpo. No por mis ideas, sino por mi género y liderazgo. Pero ya no es momento de callar, es momento de luchar. Aunque la sociedad, las instituciones y hasta la justicia se demoren, no estamos solas. Siempre lo he dicho y lo repito, confío en Dios y en la justicia colombiana. Y hoy, gracias a Dios, el Consejo Nacional Electoral me da la razón. Esta victoria es una bandera que levanto no en mi nombre, sino el de todas las mujeres. La protección del derecho a participar en política sin ser estigmatizadas por nuestro género, tal y como lo señala la Ley 2453 de 2025, que combate precisamente esta violencia política contra nosotras. Hoy, este fallo es un triunfo de las mujeres, de la verdad sobre el odio. Es un triunfo del pueblo vallecaucano que merece conocer la realidad sobre su gobernadora y no ser impactado por veneno mentiroso destilado en redes sociales por una falsa oposición. Un odio que se esconde cobardemente tras la máscara de crítica, pero que ataca a lideresas como yo, que he trabajado por el Valle del Cauca durante años con amor, cumplimiento y valentía. A ustedes, mujeres, no se queden calladas, luchen por sus derechos políticos, por espacios libres de discriminación. Enfrentemos con gallardía a los generadores de odio
que hoy empiezan a quedarse sin máscaras y sin herramientas para mentir. Yo enfrenté esto con el corazón abierto, trabajando incansablemente por mi gente. Y si mi sufrimiento sirve para que Colombia conozca a los misóginos y proteja a más mujeres, bien habrá valido la pena. No guardo odio en mi corazón, solo esperanza por un futuro igualitario. A Julito, gracias por soportar a mi lado los ataques. A mis padres en el cielo, gracias por cuidarme y darme fuerza. Aquí sigo dando la batalla por mi Valle del Cauca. Juntas transformaremos Colombia. Gracias por su apoyo. Dios nos bendiga y bendiga al Valle del Cauca. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Y continuando con más información, pues la Oficina Jurídica de la Gobernación del Valle también dio las razones por qué el CNE protegió a la gobernadora del Valle como víctima de violencia política. Por constituirse como violencia política contra las mujeres, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral impuso medida de protección a favor de la gobernadora del Valle y sancionó al representante de la Cámara Duvalier Sánchez. Diana Vanegas, directora jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, señaló que el Consejo Nacional Electoral, como máximo órgano de protección, de acuerdo a la Ley 2453, nos da la razón y en este fallo en Sala Plena decide por unanimidad proteger a la gobernadora como víctima de violencia política contra la mujer de las acciones positivas que han generado el congresista Duvalier Sánchez y el candidato Andrés Felipe Martínez a través de sus redes sociales. Este fallo es un fallo en el que efectivamente se aplica y se operativiza la Ley 2453 de 2025, que es la ley que protege a las mujeres de violencia política. Por lo tanto, en este fallo, en Sala Plena, el Consejo Nacional Electoral decide por unanimidad proteger a la doctora Dilian Francisca Toro Torres como gobernadora del Valle como víctima de violencia política contra la mujer. ¿De qué la protege? La protege de esas acciones positivas que ha generado el congresista Duvalier Sánchez y el candidato Andrés Felipe Martínez a través de sus redes sociales. En ese orden de ideas, este fallo o esta resolución decide y le impone como medidas de protección retirar todas esas afirmaciones que están detalladas en esta resolución y restaurar, digamos, esos derechos vulnerados contra la doctora Dilian Francisca Toro Torres como mujer política, como gobernadora de los vallecaucanos. Por supuesto, este fallo primero establece una clara diferencia de lo que es el control político al que por supuesto somos sujetos todas las personas que estamos trabajando para el Estado. O sea, no estamos discutiendo acá que ellos tienen derecho a hacer control político.
pero establece la línea de diferenciación entre cuando ese control político se vuelve violencia política, cuando ese control político no tiene pruebas ni no tiene ningún tipo de arraigo en hechos que estén haciendo control a la gestión de un gobernante. Pero esta sentencia, este fallo, esta resolución, lo que traza es el camino que deben seguir todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia política contra la mujer por estar en cargos públicos, por ser mujeres, ¿sí? Por ejemplo, por ser mujeres, yo puedo cuestionar en dónde se están invirtiendo los recursos, pero lo que no puedo hacer es cosificar a una mujer, instrumentalizar a una mujer al decir que esos recursos se están invirtiendo en temas estéticos, que es uno de los elementos por los cuales este fallo se está refiriendo. No estamos cuestionando el control político, aquí nunca se ha cuestionado que nos hagan control político. De hecho, se hacen más de 60 sesiones de control político desde la Asamblea, que es el órgano por naturaleza y por competencia constitucional. Lo que no podemos permitir es que ese control político se vuelva un instrumento para cosificar a una mujer, para injuriarla, para calumniarla, ¿sí? Para cosificarla en términos de mujer. Eso es lo que busca este fallo. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, amigos cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 3 de marzo del año 2026. Mucha atención que hay una posibilidad para los colombianos que están en el exterior de votar este 8 de marzo. Es importante conocer cómo pueden influir en su representación en el Congreso y otros datos acerca de cómo votar el 8 de marzo si usted vive por fuera de nuestro país. Se acercan ya las elecciones al Congreso y las consultas se harán este próximo domingo 8 de marzo y hay más de 41 millones de colombianos habilitados para votar. De esos, 1.250.846 están en el exterior, donde hay diferencias para tener en cuenta al momento de la votación. Según la Cancillería, la diáspora de colombianos supera los 5 millones, lo que indica que alrededor de solo una quinta parte de quienes viven por fuera pueden votar. La mayoría de esos connacionales viven en Estados Unidos, España y Chile. La circunscripción internacional de la Cámara les permite a los colombianos que viven por fuera elegir a un representante con el que se pretende garantizar su participación política y llevar al Congreso las problemáticas a las que se encuentran en el extranjero. De hecho, ha habido diferentes intentos, el más reciente en la legislatura 2023-2024, por ampliar esa curul bajo el argumento de fortalecer la representación para la diáspora en el legislativo. Incluso en ese proyecto presentado por el entonces congresista Humberto de la Calle, no solo proponía otra curul para Cámara, sino también 2 para el Senado. Sin embargo, no se aprobó. Algunas voces relevantes para las elecciones de hoy, como la del senador Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de Cambio Radical, o Paloma Valencia, hoy candidata presidencial del Centro Democrático,
democráticos no apoyaron el proyecto bajo argumentos de austeridad fiscal y de no incrementar la burocracia en el Congreso. Pero, ¿cómo votar en el exterior? Según la registraduría, hay 1.945 mesas habilitadas en el exterior para votar el 8 de marzo y 1.387 para hacerlo entre el 2 y el 7 de marzo. Están distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Si reside en el exterior, puede acudir a su consulado o embajada más cercana o a los puestos adicionales que habilite la autoridad consular. Se le recomienda una vez más verificar previamente la información actualizada en los canales de la registraduría. Debe llevar su cédula de ciudadanía, es requisito sine qua non. Usted puede consultar su lugar de votación en la aplicación A Votar, disponible en Google Play y en App Store, o en la página web de la registraduría haciendo clic en el botón Elecciones 2026, luego en Congreso de la República y finalizando con la opción Consulta tu lugar de votación. Podrá votar por cualquier candidato o lista al Senado por las consultas interpartidistas y para la Cámara de Representantes. Sin embargo, en esta última solo puede votar por la curul que representa a los colombianos en el exterior. Si la lista es cerrada, basta con marcar el logo del partido, mientras que si es abierta puede marcar el número de su candidato de preferencia que en una sola colectividad. El registrador nacional Hernán Pernagos ha dicho que la entidad desplegará funcionarios en los consulados con mayor participación de los colombianos en el exterior con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del preconteo para las elecciones legislativas del 8 de marzo. A propósito de este tema, hay una colombiana en el exterior, Marcela Martínez, es socióloga y es candidata a la Cámara por la circunscripción internacional. Es nuestra invitada para hablar de política, que nos cuente cómo será su participación y quién es precisamente Marcela Martínez. Aquí les compartimos este diálogo con la aspirante a la Cámara por la circunscripción internacional, Marcela Martínez. Estoy muy contenta de poder estar acá en el programa Sin Permiso con Norbey Palacios, a quien saludo. Quiero dar un saludo profundo, grande, lindo a la comunidad de Tuluá, de Buga, de Sevilla, de Cartago y en general el centro y el norte del Valle del Cauca y sus alrededores. Yo soy Marcela Martínez, soy socióloga, tengo una maestría en política internacional en Suiza, estudié francés, he hecho parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que entre otras, pues no solo impidió unas reformas que privatizaban la educación superior, sino que construyó una ley alternativa que hoy retoma el gobierno Petro en términos de educación. Mis padres son sindicalistas del sector salud y ayudaron a construir una ley alternativa de salud que hoy también retoma el gobierno del Gustavo Presidente Petro y que esperamos que se pueda implementar en el próximo gobierno para que la salud del pueblo colombiano vuelva a ser un servicio común, público, en buenas condiciones. Hoy me estoy presentando a la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional. Esto quiere decir que las personas que viven fuera del país pueden darnos su voto de confianza, su respaldo, y por eso estamos haciendo un llamado en este momento a todo ese Valle del Cauca, donde hay tanta migración. Casi todas las personas del Valle del Cauca conocen a alguien, a un familiar, a un amigo que vive fuera del país y que puede beneficiarse con nuestras propuestas. Somos el número 402 del Frente Amplio. Lo internacional tiene una particularidad y es que son 17 listas y todas tienen el mismo número. Todas tienen 401, 402 y 403, sin foto y sin nombre. Entonces es muy importante aprenderse el logo, que es Frente Amplio. ¿Cómo se beneficia la colombianidad con nuestras propuestas? Lo primero en lo que nos comprometemos es a trabajar junto a Cancillería para que mejore la atención en los consulados, que es uno de los grandes problemas que se encuentra tanto en España como en Estados Unidos, como en muchos lugares
del mundo. El segundo punto en que nos comprometemos es en que la migración pueda tener una asistencia jurídica, que haya alguien que nos asesore en qué es legal, qué no, cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos jurídicamente. Una atención psicológica. ¿Cómo está nuestra salud mental? ¿Qué implica esto de estar lejos de la familia, lejos muchas veces de los hijos, lejos de los padres? ¿Qué implica esto como peso mental para el migrante? ¿Y dónde está una atención psicológica que acompañe a la migración en estos momentos, a toda esa migración que sale por la violencia y que necesita también toda esta ayuda? Y una atención social que se encargaría de mirar cuáles son las organizaciones, las asociaciones que ya existen fuera del país y que puede redireccionar al migrante según su necesidad. Si lo que necesita es un subsidio, decir cuáles son las asociaciones que lo hacen o los espacios o las instituciones del Estado que lo prestan, si necesita ir a una oficina de violencia intrafamiliar, si necesita ir a una, a una prestación concreta que los puedan orientar dónde y quién da esa prestación. Otro de los puntos que nos parece fundamentales es poder reformar algunas leyes que están en este momento vigentes para la migración, como la ley de la migración, como la ley del retorno. Uno de los objetivos es que la gente pueda regresar al país y sobre todo que las condiciones en el país mejoren para que la gente no tenga que salir ni por violencia ni por necesidad. Muchas gracias por el voto de confianza. Síganos en las redes. Envíen por favor las redes a sus familiares en el exterior para que conozcan las propuestas. Es Marcela Martínez Curul. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto. Volveremos a tener una próxima momento de diálogo a partir del 9 de marzo que hayamos ganado. Un abrazo. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, las autoridades de salud del Valle del Cauca manifestaron preocupación por la reorganización del sistema de salud impulsado por el gobierno nacional que permite la reasignación de usuarios entre EPS y que han incrementado significativamente el número de afiliados en la nueva EPS. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió que la medida pone en riesgo la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios al trasladar cerca de 3 millones de usuarios adicionales a una EPS que ya presenta dificultades financieras. También señaló incertidumbre frente a la salida de la EPS como ASME Salud y Famisanar del departamento y cuestionó si dejarán saldadas todas sus deudas. Se firma un decreto nacional en donde arbitrariamente y unilateralmente la Ministerio de Salud reasigna los colombianos a las EPS que ellos consideran. Se acaba de terminar la libre elección, la posibilidad de elegir cada uno de nosotros la EPS donde quiere ser atendido. Es una reorganización del sistema del que no conocemos las cifras para lo que se dan. Sabemos que le han subido 3 millones de colombianos a la nueva EPS, que significarán como 2 billones de pesos mensuales, con el que no se va a estabilizar económicamente, pero sí se van a someter a 3 millones más de colombianos a los déficits en prestación de servicios que tiene la nueva EPS. Es una situación compleja de ver cómo se toman decisiones de las que no conocemos los análisis para ellos. En el departamento del Valle del Cauca tenemos una movilidad que todavía no tenemos perfectamente clara, donde suben algunos usuarios de la LSOS Servicio Occidental, sube a la nueva EPS y salen 2 EPS del departamento, ASMED Salud y Famisanar. Quisiéramos saber si esas EPS están contando con los recursos para salir del departamento, dejando sus deudas por lo menos en el periodo de la intervención en cero. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes.
Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Y mucha atención, Gobernación del Valle pide estudiar reubicación de mesas de votación de Jamundí para garantizar derecho al voto. Con el propósito de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas que se realizarán el próximo 8 de marzo, la Gobernación del Valle pidió que se estudie la reubicación de algunas mesas de votación ubicadas en el municipio de Jamundí, específicamente en el corregimiento de Ampudio. La petición la reiteró en el Consejo de Seguridad Ministerial realizado en el municipio de Cartago con la presencia del ministro de Defensa. Desde el gobierno departamental se ha denunciado la sistemática azonada contra nuestras tropas que impide que puedan estar en los lugares en donde estarán los puestos de votación, y ha sido la gobernación muy clara en manifestar que no pueden haber garantías constitucionales para los ciudadanos que quieran ejercer su derecho al voto libremente mientras no se garantice la presencia de la fuerza pública, aseveró Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de El Valle del Cauca. Estuvimos en Buenaventura, donde se le anunció a todos los bonaerenses que no van a ser trasladados los puestos. Allí la gobernación ha hecho una inversión de 4.600 millones de pesos para garantizar los medios logísticos de toda la brigada de infantería y garantizar que todas las tropas puedan estar en los puestos de votación. Pero en el caso específico de Jamundí, desde el gobierno departamental se ha denunciado la sistemática azonada contra nuestras tropas que impide que ellas puedan estar en los lugares en donde estarán los puestos de votación, y ha sido la gobernadora Ilian Francisca Toro muy clara: no puede haber garantías constitucionales para los ciudadanos que quieran ejercer su derecho al voto libremente mientras no se garantice la presencia de la fuerza pública, que finalmente es la garantía para todos los ciudadanos, y se ha solicitado al señor ministro de Defensa que analice los puestos de votación en donde hay presencia de la estructura Jaime Martínez, donde el Estado Mayor Central pretende acechar en estos lugares y no garantizar allí la presencia de nuestra fuerza pública, y por eso hemos solicitado que se estudie la reubicación de estas mesas a un lugar mucho más seguro. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Quesalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje.
Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 3 de marzo del año 2026. En esta oportunidad y este 8 de marzo hay una situación que son las circunscripciones transitorias especiales de paz de la Cámara de Representantes CITREP. Las circunscripciones transitorias especiales de paz son una figura de representación política creada en desarrollo del punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz, que están dirigidas a las organizaciones sociales y étnicas, especialmente a víctimas del conflicto y mujeres que habitan en esos territorios. Su naturaleza es ser una medida de satisfacción, reparación y garantía de no repetición en favor de los territorios y poblaciones más afectados por el conflicto armado interno. ¿Cuál es el marco normativo que rige las curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz? Está el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el acto legislativo 02 del 05 de agosto de 2021, por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Hay también una sentencia de la Corte Constitucional, la SU 150 de 2021, el decreto presidencial 1207 del 5 de octubre de 2021, la resolución 9857 del 10 de septiembre de 2021 y la resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021 y la resolución 13144 del 12 de noviembre de 2021, inscripción de cédulas en zona rural, la resolución 15403 del 28 de noviembre de 2021, las campañas de cedulación, y la resolución 15899 del 6 de diciembre de 2021, la 5877 del 1 de octubre de 2021, la 5878 del 1 de octubre de 2021, la 5879 del 1 de octubre de 2021 y las 5880, 5881, 5882 y de todas del 1 de octubre de 2021 y la resolución 7669 del 21 de octubre de 2021. También están las resoluciones 2817 del 15 de octubre de 2021 y la 3700 del 7 de diciembre de 2021 de la unidad de requisitos certificados para demostrar la calidad de víctima. Hay que señalar para cómo y para qué nacieron las circunscripciones transitorias especiales de paz. El acto legislativo 02 de 2021 fue emitido en el marco del Fast Track, derivado de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Esto nació a la vida jurídica a través de la decisión tomada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 150 de 2021. La mencionada providencia le concedió vida al acto legislativo 02 de 2021, además de ordenar el cumplimiento de todas aquellas actividades que permitieran una eficaz protección de los derechos políticos y sociales de las víctimas del conflicto. También determinó aspectos relevantes sobre la composición y arquitectura institucional para el propósito. Entre ellas se destacan: las CITREP son creadas no solo en virtud del acuerdo político pactado por el Gobierno Nacional y las entonces FARC-EP, sino también por la necesidad de conceder representatividad con voz y voto a las víctimas del conflicto armado interno en el seno del órgano legislativo del país. En consideración de lo anterior, se establece una vigencia temporal para 2 periodos electorales, 2022-2026 y 2026-2030. La ampliación de las curules se realizará en la Cámara de Representantes con la adición de 16 escaños a los 167 que existen por mandato de la Constitución Política.
Los destinatarios de la CIPREP son las personas asentadas en zonas rurales afectadas por el conflicto armado interno de manera específica. Esta circunstancia les otorga la medida de reparación en su condición de víctimas. En ese sentido, se puntualiza que, primero, exclusivamente se pretende que los postulados a estas circunscripciones sean directamente víctimas o habitantes de los sectores de alta incidencia del conflicto. Segundo, se excluye la posibilidad de que partidos tradicionales, los que surjan del acuerdo de paz con las FARC-EP y demás organizaciones políticas con personería jurídica, incidan o participen en la postulación de candidaturas en esta circunscripción. Y tercero, se permite la inclusión de los pueblos étnicos, siempre que su territorio coincida con las zonas de especial protección referidas en la Providencia. Así las cosas, las CIPREP son una medida transicional eficaz de reparación integral y en especial una garantía de no repetición, pues por primera vez se crean unas circunscripciones pensadas únicamente en las víctimas, excluyendo a los actores armados y fundamentadas en la imperiosa necesidad de conceder representatividad directa a las mismas. Pero ¿cuál es la descripción legal de las curules? El artículo primero del acto legislativo 02 de 2021, que es una reforma a la Constitución, las describe de la siguiente manera. Artículo transitorio primero: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz. La Cámara de Representantes tendrá 16 representantes adicionales para los periodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030. Estos serán elegidos en igual número de circunscripciones transitorias especiales de paz, uno por cada una de dichas circunscripciones. La curul se le asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos. Las listas deberán elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género. ¿Qué municipios conforman estas circunscripciones? En el artículo segundo del acto legislativo mencionada detalla su conformación. Artículo segundo transitorio: conformación de las mencionadas circunscripciones transitorias especiales de paz estarán conformadas así. Circunscripción 1: municipios del Cauca, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío. Municipios de Nariño, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa y los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Circunscripción 2, conformada por Arauquita, Fortul, Saravena, Tame, departamento de Arauca. Circunscripción 3, municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. Circunscripción número 4, constituida por 8 municipios del norte de Santander, y son ellos Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibú. Circunscripción 5, municipios del departamento del Caquetá, como Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso, y el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila. Circunscripción 6, municipios del departamento del Chocó: Bojayá, Medio Atrato, Ismina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, Cipí, Acandí, Carmen de Daría, Río Sucio, Unguía, Condoto y 2 municipios de Antioquia, que son Vigía del Fuerte y Murindó. En la circunscripción número 7, municipios del departamento del Meta, están Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa, y 4 municipios del departamento del Guaviare, que son San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. Circunscripción 8, municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomucemo y Zambrano. Municipios de Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmitos, San Onofre y Toluviejo.
En la circunscripción número 9, los municipios de El Cauca, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Buenaventura del departamento del Valle. En la circunscripción número 10 está constituida por 11 municipios del departamento de Nariño y son ellos Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí, Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaute, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco. En la circunscripción número 11, los municipios del departamento de Putumayo, y son ellos Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamés y Villagarzón. Circunscripción 12, municipios del Cesar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar, municipios de La Guajira como Dibuya, Fonseca, San Juan del Cesar, municipios del Magdalena como Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta. En la circunscripción número 13, municipios del departamento de Bolívar son Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, y el municipio de Yondó del departamento de Antioquia. En la circunscripción número 14, los municipios de Córdoba, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierra Alta y Montebello. En la circunscripción 15, municipios del departamento del Tolima, y son ellos Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. Y en la circunscripción 16, para completar el círculo, el municipio del departamento de Antioquia, y son Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo. Son esas las circunscripciones que tendrán un representante a la Cámara por cada una de ellas y tienen que ser víctimas. Pero ¿quiénes pueden votar? En las elecciones de las 16 CIPREP votarán los ciudadanos pertenecientes a la zona rural de los municipios que componen dichas circunscripciones, y se debe tener en consideración que no votarán allí los ciudadanos de las cabeceras municipales. Todas las personas que habiten en las zonas rurales de estos municipios podrán votar. Se garantizará la participación de los habitantes de zonas rurales apartadas y centros poblados dispersos de esta circunscripción, para lo cual la Registraduría Nacional del Estado Civil creará o reubicará puestos de votación que permitan la participación ciudadana de conformidad con el reglamento del artículo 4 de la Resolución 10.592 de 2021. El censo electoral de estas elecciones se consolidó el 13 de enero de 2022, por lo que los ciudadanos de estas circunscripciones podrán inscribir sus cédulas hasta la fecha. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que hay decisión de la Procuraduría que suspende, que requiere el cumplimiento de la sentencia que ampara los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. En el marco de la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios advirtió que no basta con ejecutar actividades formales para proteger las semillas nativas de maíz de los pueblos indígenas, sino que se requiere además el cumplimiento material y estructural de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en 2023. El Ministerio Público hizo referencia a la sentencia T247 de 2023 de la Corte Constitucional relacionada con la política pública para la protección, conservación y producción de semillas nativas y criollas, en la que alertó sobre el riesgo derivado del uso de organismos genéticamente modificados en territorios colectivos de grupos indígenas y sobre la ausencia de un marco mínimo de protección de semillas autóctonas, en particular de las variedades de maíz fundamentales para la historia, las tradiciones, la alimentación y la autodeterminación de estos pueblos. La Corte aplicó el principio de precaución, reconociendo la relación directa entre semillas, identidad cultural y autonomía de los pueblos indígenas, razón por la cual la Procuraduría enfatizó la urgencia de adelantar las siguientes acciones: conformar un equipo interdisciplinario con enfoque técnico y étnico, adoptar formalmente la política pública ordenada por la Corte, implementar estudios técnicos rigurosos, garantizar el monitoreo efectivo de las organizaciones de los pueblos del uso de organismos genéticamente modificados. La decisión constituye un hito jurisdiccional
en la protección de las semillas nativas y criollas de maíz, patrimonio genético y diversidad biológica, derechos bioculturales de los pueblos indígenas, soberanía alimentaria, salud humana y medio ambiente, explicó la delegada del Ministerio Público. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención que Gobernación del Valle y Unión Europea exploran alianza para fortalecer la paz, el empleo juvenil y la inversión social. En un paso decisivo para la consolidación de la paz territorial en la región, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, sostuvo un encuentro estratégico con Adrianus Klostruiger, nuevo enviado especial de la Unión Europea para la paz en Colombia, con el objetivo de articular esfuerzos técnicos y financieros para proteger programas sociales que frenen el reclutamiento forzado y generen oportunidades económicas legales. El nuevo delegado de la Unión Europea para la Paz, Adrianus Klostruiger, resaltó las acciones adelantadas por el departamento e indicó que la Unión Europea tiene diferentes instrumentos y posibilidades de cooperar más para lograr luchar más contra el crimen organizado, encontrar alternativas en la economía legal y no en la economía ilegal. Importante de tener ese contacto con la gobernadora. Creo que la Unión Europea tiene diversos instrumentos y posibilidades de cooperar más para lograr luchar contra el crimen organizado, encontrar alternativas en la economía legal y no en la economía ilegal, y de ayudar también a la región, especialmente Buenaventura, en su manera de tratar con el crimen organizado aquí en la región y así garantizar una vida más normal por la población que vive aquí. Espero que podamos hacer realmente un elemento constructivo con vosotros. Son iniciativas excelentes, creo que son totalmente necesarios también y adecuados por lo que está pasando en las condiciones de la región. Y yo puedo solamente esperar encontrar más oportunidades con nuestra cooperación para reforzar estas iniciativas o complementarlas con conocimiento europeo, con empresas europeas. Entonces ahí queremos realmente estar un socio fiable e importante para vosotros, no solamente porque estamos preocupados por lo que pasa en Colombia o en nuestra región, pero eso tiene también efectos a nuestra propia población. Entonces estamos con los mismos problemas y mismos objetivos de lucha contra eso. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin Permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que un hombre identificado como José Rodrigo Roldán fue encontrado sin vida en una vía rural del departamento del Valle. La víctima presentaba heridas de arma de fuego y fue hallada en la vía que comunica a Santa Elena con El Paraíso en el municipio de El Cerrito.
Las autoridades fueron alertadas por residentes del sector y acordonaron el área para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre los posibles responsables ni las circunstancias del ataque. Y mucha atención que fue identificada víctima de siniestro vial en el centro del Valle. En la noche de este domingo 1 de marzo se presentó un grave accidente de tránsito en la vía que comunica el municipio de Tuluá con el municipio de Río Frío, a la altura del puente del río Cauca. Allí en ese lugar resultaron lesionadas 2 personas y una más fallecida, la cual fue identificada como Carlos Alberto López Huasca, de 52 años de edad. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial donde recibieron atención médica. Aún se desconoce el estado de salud de estas 2 personas. Las autoridades de tránsito trabajan en la investigación que permita esclarecer lo ocurrido. Y mucha atención que un joven de 20 años fue asesinado en el norte del Valle. Un hombre de 20 años identificado como Víctor Manuel Ruiz fue víctima de un ataque con arma de fuego en el municipio de Alcalá, norte del Valle. Según información preliminar, el joven recibió varios impactos de bala, falleciendo en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas. El atentado se registró en inmediaciones de la terminal de transportes de este municipio. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo y adelantan la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen. Y mucha atención que las autoridades investigan también un presunto feminicidio en el sector de Galán, en el municipio de Pereira. Una mujer de 28 años, identificada como Angeli Eileen Teixeira, de nacionalidad venezolana y madre de 2 hijos, falleció tras ser atacada con arma blanca en hechos ocurridos en el sector Galán, en Pereira, capital del Risaralda. De acuerdo con información preliminar, el presunto agresor sería su pareja sentimental luego de una discusión intrafamiliar. Las autoridades adelantan los actos urgentes y la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Tras conocerse el caso, se vivieron momentos de tensión cuando algunos residentes del lugar intentaron agredir al señalado responsable, situación que obligó a la intervención de la fuerza pública. Cerca de 30 uniformados fueron desplegados en la zona para restablecer el orden mientras avanzan las diligencias judiciales. Y mucha atención que un hecho de violencia se registró en el barrio Villanancy 2, en el municipio de Florida, donde un hombre perdió la vida al interior de su vivienda. Según relataron vecinos del sector, el caso ocurrió en la calle 17A con carrera 20. De acuerdo con la información conocida, Freddy James Ortiz se encontraba compartiendo con varios amigos en inmediaciones de su casa, cuando su esposa salió a llamarlo. El hombre ingresó a la residencia y minutos después se produjo el fatal desenlace. Fuentes preliminares indican que la mujer se presentó voluntariamente ante el comando de la policía y manifestó haber herido a su esposo con arma blanca. Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Ortiz, quien presentaba múltiples heridas. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver con apoyo de la SIJIN, el Cuerpo Técnico de Investigación y personal de la Fiscalía. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Palmira, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido. Estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro.
De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 3 de marzo del año 2026. Mucha atención. Fue condenado a 44 años de prisión el responsable del crimen de su hijastra de 21 meses en Pereira, capital de Risaralda. El hombre también fue sometido a un ciclo de violencia, sometió a un ciclo de violencia a la mamá de la víctima. Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juzgado de conocimiento condenara a 44 años y 24 días de prisión a un hombre que asfixió a un bebé de 21 meses causándole la muerte en Pereira, Risaralda. Esta persona fue declarada responsable de los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Las labores de policía judicial establecieron que los hechos se registraron el 14 de enero de 2022 en la vivienda donde convivía la mamá de la víctima con el hoy condenado de 21 años. Tras perpetrado el crimen, el hombre aseguró que la niña había dejado de respirar. Sin embargo, el dictamen forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal certificó que la muerte fue producida por sofocación por obstrucción de vía aérea externa. Los expertos precisaron que la víctima presentaba lesiones, laceraciones y hematomas en varias partes de su cuerpo. El curso de la investigación determinó que la madre de la niña también había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del sentenciado. En una ocasión la tomó del cuello y le propinó varios golpes. En otra la mordió violentamente. Y en enero del 2022 la mujer perdió el conocimiento cuando el hombre la arrojó al suelo. El hombre fue capturado en mayo de 2022 y desde entonces permanece en un centro de reclusión donde cumplirá su sentencia. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que por acoso laboral la Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a jueza de justicia penal militar. En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la teniente coronel y jueza primera de la Brigada de Justicia Penal Militar en Barranquilla, Heidi Joana Zuleta Gómez, por acoso laboral en modalidades de maltrato y persecución contra una subalterna con grado de mayor. El ente de control comprobó que en el marco de la relación laboral y profesional existente entre la quejosa y la afectada, la teniente coronel ridiculizó a la mayor parte por su equipo de cómputo, formuló alusiones a su vida íntima y personal y usó su antigüedad para intimidarla, causándole ansiedad y depresión a la víctima según la evaluación psicológica. En esta etapa procesal, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento Tercero calificó las faltas de Zuleta Gómez como gravísimas, cometidas a título de dolo por violar el deber funcional y el principio de moralidad, afectando el buen servicio público y la convivencia laboral en la institución. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que fue condenado alias Iván Márquez por el homicidio de 4 militares en zona rural de Turbo, Antioquia. Una estructura del bloque noroccidental de las extintas FARC habría perpetrado el crimen de 3 militares que estaban heridos y de un enfermero de combate en atención a los lineamientos definidos por Iván Márquez, el entonces máximo cabecilla de ese grupo armado ilegal. En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, a 37 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con la muerte de 4 integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo, Antioquia, el 2 de julio de 1997, cuando el hoy condenado fungía como integrante del entonces secretariado de las FARC-EP y máximo cabecilla del bloque noroccidental. Las víctimas pertenecían a la Brigada 17. Inicialmente 3 de ellas resultaron heridas en un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz,
quienes fueron trasladados para que el enfermero de combate Fabio Pineda Serna los atendiera. Hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a 5 uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los 3 heridos y al enfermero, mientras que el sargento Pedro José Guarnizo Valle los secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado. En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se conoció que el actuar violento respondió a las directrices de alias Iván Márquez, que habría impartido a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, 2 hombres fueron asegurados por presuntamente participar en 3 secuestros de integrantes de la fuerza pública. Duvernay Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo habrían coordinado a civiles para que retuvieran a los uniformados y realizaron negociaciones orientadas a su liberación. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Duvernay Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena como presuntos responsables de 3 secuestros de integrantes de la fuerza pública ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en Argelia y el Tambo, Cauca. Estas personas se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC con el propósito de movilizar y persuadir a civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que cumplían actividades operacionales en la zona. El primer hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025 en el corregimiento El Plateado e involucró a 28 policías. El segundo se registró en junio del mismo año y estuvo dirigido contra 57 militares que fueron llevados a la fuerza a la vereda La Hacienda, al sector Fondas, en el Tambo. El tercer evento delictivo sucedió entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025 en Cerro Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos. Galvis Plaza y Giraldo Mena son señalados de cumplir roles de dirección, coordinación y negociación, dar instrucciones para mantener a los funcionarios en cautiverio y posteriormente sostener diálogos con entidades estatales para que brindaran concesiones al grupo armado ilegal Carlos Patiño y así concretar las liberaciones. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las 2 conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les imputó medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de concluir, permítanos contarle que la Procuraduría puso la lupa a un convenio para obra vial por más de 33.000 millones en Puerto Rico Meta. La entidad abrió una actuación preventiva para verificar supuestas o presuntas irregularidades en la modalidad de selección escogida, falta de soportes de planeación y posible o presunto desvío de recursos públicos, entre otros. La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva para hacer seguimiento y vigilancia al convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Puerto Rico Meta y Asomunicipios, esquema asociativo territorial destinado al mejoramiento de una vía rural en ese municipio. La actuación se originó tras una denuncia conocida el 3 de febrero de 2026, en la que se advierten posibles irregularidades tanto en la etapa precontractual como en la ejecución del convenio, cuyo valor asciende a 33.206 millones de pesos con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Entre los hechos que serán verificados por el Ministerio Público se encuentran la presunta indebida modalidad de selección, posible falta de soportes de planeación, la supuesta falta de idoneidad de asomunicipios, el eventual incumplimiento en los pagos y un posible riesgo de desvío de recursos públicos, así como presuntas inconsistencias en la transferencia anticipada de cerca del 90% del valor del convenio, al parecer pese al reporte de las inconsistencias, con el fin de verificar la información y prevenir posibles daños que afecten el interés general.
la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Puerto Rico remitir los soportes de planeación y ejecución del convenio, los informes de supervisión, los datos de los responsables de la supervisión y el enlace del proceso en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP, entre otros. El ente de control precisó que aunque esta actuación se adelanta en fase preventiva, de encontrarse mérito, podría iniciar acciones disciplinarias para establecer responsabilidades por el manejo irregular de los recursos públicos. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.